No podemos decir lo mismo de Haití. Y eso tiene mucha incidencia en el mundo espiritual, porque es una atadura absolutamente declarada de parte del maligno. Como es una religión que permite el sincretismo, entonces se va adaptando. Y se ha adaptado con el catolicismo. El vudú no es solo. El vudú tiene una mezcla de catolicismo y de elementos animistas de África. Haití ha pasado muchas calamidades porque hay una incidencia muy poderosa de parte del reino de las tinieblas. Realmente ellos han creado una identidad y Haití tiene una identidad a través del vudú a nivel religioso y cultural. Todas las naciones tienen sus problemas espirituales, de batallas, del mundo espiritual, las tinieblas que quieren operar, pero el tema es que hay como hay una parte, hay un punto donde la mayor parte de esa nación están atados y están oprimidos bajo esa condición. Pero todo tiene que ver con lo mismo. Es el enemigo, Satanás, tratando de introducir el pecado, la idolatría, pero en este modo acá es disfrazado. O sea, hay una especie como de disfraz. El término de ello, que por eso que despierta incluso a la ira de Dios y la situación es que es como más público. Lo de ellos como más directo. ¿Usted me entiende? Acá, ellos están absolutamente entregados. Así es, ¿no? Eso es como una persona que practica el satanismo. Exactamente. Que se entregó a Satanás abiertamente. Claro. Y podríamos citar algunos que no están muy lejos, que vamos a hablar aquí también de ellos, como Venezuela, como Cuba, que tienen la santería, que también practican la hechicería, que su idolatría es a un nivel astrostófico, o sea, de hecho la santería la practican hasta dentro de templos católicos. Exacto. No tocamos el último tema, el Antrax. ¿Qué hay? ¿Qué información tienen ustedes de eso? Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de su programa Esto es Excelencia, en esta nueva temporada que yo sé que usted está expectante, esperando el contenido de este día, sabiendo nosotros que pues el Señor le va a bendecir. Con ese propósito siempre hacemos el contenido en esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión, de que usted sea bendecido en gran manera. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un privilegio estar acompañado de este panel que está conmigo aquí, que ya usted lo conoce, pero que ellos le van a saludar también y a bendecirle. Muy bien, muy bien. Dios me le bendiga a todos. Una bendición estar acá con ustedes en otra entrega más. Creo que hay un tema que compartir el día de hoy y nos vamos a gozar. Así que comparte este video, dele like para que le pueda llegar a muchas personas y que la gente se edifique con el contenido que se está exponiendo en este lugar. Sí, bueno, Dios les bendiga a cada uno de los hermanos. Un tema complicado, complejo, el que trae, como siempre, nuestro querido pastor. Y esperemos que sea de bendición porque es un tema que tiene mucha incidencia en el mundo espiritual y que, bueno, el mundo espiritual abarca a todas las naciones, pero hoy vamos a tocar un país en específico que necesita que se predique el evangelio, que la gracia de Dios toque la vida de muchas personas allá. Y obviamente el Señor salvando a las personas que escuchan su voz. Así que siéntanse cómodos y reciban la bendición de parte de Esto es Excelencia. Bueno, pues con las palabras de mis compañeros Veloz y Mateo, el pastor y el apologista, pues nosotros vamos a dar inicio a este tema de hoy, que es un tema interesante, puedo decir, porque a nivel internacional siempre hay muchas preguntas sobre este país del cual vamos a hablar en el día de hoy, a nivel de las consecuencias tanto sociopolíticas como religiosas, y todo lo que envuelve esta nación siempre es motivo de noticia. Parecería, ¿verdad?, algo quizás paradójico, pero Haití siempre es motivo de noticia, por una cosa o por otra. Entonces, nosotros queremos hablar hoy de Haití, y sabemos mucho que a nivel religioso, pues hay muchas conjeturas sobre Haití. Es un país donde se practica el catolicismo, se practica el protestantismo, pero también se practica el vudú. Y la hechicería ni se diga. Porque el vudú tiene una connotación tanto religiosa como cultural, pero de ahí también se envuelve lo que es la parte que es muy practicada también de la hechicería. Y por esto siempre hay esas preguntas que surgen, esas interrogantes sobre esta nación. Sabemos que en los últimos tiempos ha sido una nación muy golpeada por muchísimas situaciones. Lo último que ha sucedido, pues ahora es que hay un brote de Antrax, pero hace poco asesinaron al presidente de esta nación. Entonces, siempre vemos una anarquía, vemos una situación de inestabilidad, pobreza extrema,
y muchísimas situaciones muy adversas en este hemisferio a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, pues Haití siempre hay que verlo como un país de lo más pobre, como un país de los que tienen más calamidades. Y todo esto nosotros queremos también hablar en el día de hoy a nivel de lo que pasa a nivel espiritual en esta nación. Pero no soy yo solo que voy a hablar de esto. Mi hermano Carlos Veloz me acompaña también, mi hermano Pastor Mateo. Y yo espero que ellos también puedan acompañarnos en el tema y usted pueda tener esa respuesta que tal vez necesita sobre el conocimiento. Nosotros tenemos tal vez un poquito de autoridad para hablar de algunas cosas por la cercanía que tenemos. República Dominicana es un país que está muy al tanto de lo que sucede en Haití más que otras naciones. Hay naciones que especulan y hablan incluso de nosotros de una manera que no es correcta, porque aquí amamos a nuestros hermanos haitianos, compartimos bastante aquí en nuestra nación, porque esto es una isla, que hay que aclarar esto también, que está dividida en dos países, pero los haitianos que viven en este lado de la isla, que son muchos, alrededor de casi 2 millones. Nosotros, en el caso mío personal, me llevo muy bien con ellos. Claro. Bueno, ¿cómo uno comenzaría con una nación que ha tenido tanta calamidad a lo largo de la historia? Teniendo en cuenta de que Haití dominó por alrededor de 22 años a esta parte de la isla, ¿no? Donde estaba unificada y luego de un periodo llamado la España Boba, en donde dominaron, y no fue un proceso histórico agradable para los dominicanos. Y gracias al Señor, pues tuvimos hombres valientes, como el padre de la patria y su equipo, Juan Pablo Duarte, los jóvenes Sánchez y Mella, también estuvo ahí en una primera etapa, y luego vinieron unos conflictos con Tomás Bobadilla, etcétera, etcétera, Santana, el general Santana. Ha sido una historia tumultuosa, podemos decir, pero hemos salido adelante. No podemos decir lo mismo de Haití. Haití, que en ese entonces era una sociedad que estaba en proceso de avance. De hecho, fueron de los primeros que establecieron la proclamación de la libertad, o sea, la abolición de la esclavitud, de los primeros que establecieron esta parte. Sin embargo, Haití atrae o arrastra en su historia una religión muy compleja, como muy bien estaba diciendo el pastor. Y eso tiene mucha incidencia en el mundo espiritual, porque es una atadura absolutamente declarada de parte del maligno. Wow. Cuando hablamos de la religión vudú que ellos tienen, estamos hablando de su religión sincrética, que es parte de la diáspora. El vudú nace alrededor del siglo XVI y se va desarrollando hasta el siglo XIX e impacta de manera más amplia hasta esta época, porque como es una religión que permite el sincretismo, entonces se va adaptando. Y se ha adaptado con el catolicismo. El vudú no es solo. El vudú tiene una mezcla de catolicismo y de elementos animistas de África. Entonces, cuando usted ve estas prácticas, que dicho sea de paso, en República Dominicana hay una mezcla también de eso. Cuando usted ve fiestas de palo y todo eso, eso es herencia del vudú. Sí. Y es extraño porque el catolicismo romano, bueno, perdónenme, no es extraño que el catolicismo romano abrace todas estas cosas, pero es extraño que sí en República Dominicana uno vea personas que son, entre comillas, temerosos de Dios, que también hacen un tipo de mezcolanza con este tipo de práctica, o tiene una similitud con este tipo de rito. Yo voy a profundizar un poquito más adelante, pero para darle la palabra a mis compañeros, Haití ha pasado muchas calamidades porque entiendo yo que hay una incidencia muy poderosa de parte del reino de las tinieblas, con esta práctica del vudú, con esta forma cultural que tienen los haitianos, porque Haití no es una línea unificada de una sola nación. Son grupos tribales que llegaron a la isla a través del sometimiento a la esclavitud por parte de los españoles. Entonces eso pone la estabilidad un poco más complicada, porque estamos hablando no de individuos que siguen una misma línea
sociocultural establecida, sino son grupos ramificados, tribales, que hasta el día de hoy no se han podido poner de acuerdo. Wow. Así es. Asombroso lo que decía nuestro hermano Carlos. Yo creo que de alguna manera, en una opinión muy personal mía, el 100% de los problemas relatados por usted y también por el pastor Almanza son denominación espiritual. Creo que es un tema espiritual meramente, es mi opinión, y el que tenga otra opinión la puede decir, pero yo creo que el reflejo de todo lo que ocurre en Haití como nación hasta el día de hoy, de lo que se ha vivido y de que pareciera que tiene un imán para la catástrofe, ¿verdad? Tiene un imán para las enfermedades, hay un imán allí que todas las cosas malas que andan en el hemisferio tienen que terminar allá. Creo que es meramente espiritual. Es una opinión muy, muy personal, creo que cualquiera puede refutarla. Yo creo que al día de hoy, si hay una nación que ha sufrido históricamente por el tema religioso, de la religión y toda esa mezcla, como usted comentaba, que al día de hoy han afectado, y creo que hace unos días se escuchó un relato de una persona que me comentó, eso es una teoría, me comentó de algo que hicieron recientemente. Hace unos días me contó una persona que tomaron un barco y se fueron al mar y llenaron el barco de carne de res, de carne de vaca, como decimos en dominicana, y llevaron eso al mar. Y fueron 80 personas en una embarcación, y de los 80, cuando ellos empezaron a hacer el ritual, el sacrificio, de los 80, el mar embraveció, según cuenta la persona, y 40 de los 80 se murieron. Wow. 40 de los 80. O sea, aún con la realidad que se vive, con el momento que están viviendo, todavía se mantiene esa creencia y esa religión del vudú tiene todavía ese auge y esa fuerza a pesar del quebrantamiento. Porque yo creo que extrapolando a la Biblia, cada vez que el pueblo de Israel se inclinaba por los dioses de las naciones, Dios permitía una situación y los oprimía, y por esa situación ellos entonces se volvían a Dios. Pero parece que esta nación como que no entiende las señales, como que no asimila de alguna manera, o están muy cegados que no pueden ver su realidad. Yo creo que es un tema muy profundo a tratar, y iniciando por ahí creo que vamos a conocer muchas cosas del país. Claro. Sí, porque realmente ellos han creado una identidad, y Haití tiene una identidad a través del vudú, a nivel religioso y cultural. Entonces, el problema aquí está en ese punto. O sea, cuando alguien ve a Haití, no lo ve como un país cristiano, católico, o protestante, lo ve como un país que practica el vudú. Sí. Y entonces ellos, esto lo ha coaccionado en cierta forma, porque las prácticas del vudú, como decía mi hermano Carlos, el sincretismo religioso de esta práctica, crea en las comunidades cierta unificación. Tú ves, por ejemplo, aquí en Dominicana, cuando se celebra una fiesta de palo, va más gente que a cualquier actividad religiosa. Claro. Y lo que se hace allí ni se diga, la gente hace muchísimas cosas. Entonces, el enemigo tiene la capacidad de envolver a la gente de una manera tal que supuestamente están unificados, pero sin embargo, en esa unificación están haciendo prácticas que a Dios no le agradan. Y las consecuencias es lo grave del asunto, lo que viene después. Porque como decía Carlos, es un país que fue el primer país de este hemisferio en proclamar la libertad, y también el primer país de origen africano, porque los originarios de Haití vienen de esclavos que trajeron a la isla para trabajar, y se crearon grandes comunidades de estos esclavos, y luego se liberaron de Francia. Primero eran los españoles que tenían el control, luego los franceses tenían control por allá por el 1804 sobre esa parte de la isla, y ellos pudieron de alguna manera, pues, proclamar su libertad a través de este señor que se llamaba Louverture, Toussaint Louverture, que murió en Francia luego, que fue llevado a Francia y encarcelado allá, porque temían a ese movimiento de libertad de los esclavos. Pero estoy diciendo esto porque siendo un país que proclamó su libertad tan joven, y que luego, menos de 20 años después, ya en el 1822, tienen la capacidad de poder invadir esta parte de la isla y controlar los dominicanos que estaban en aquel tiempo, por lo menos construyendo su identidad, porque era muy joven la nación. Sí. Durante 20 años, aproximadamente 22 años, en el 1844 es que se proclama entonces la independencia dominicana. Correcto. Entonces estamos hablando de un país que tenía todo el potencial de poder ser un país mucho más avanzado incluso que nosotros, que le llevamos muchísimo a nivel de nuestra economía y de lo que hemos podido avanzar y la paz que tenemos a nivel político. Entonces, ahí es donde viene la pregunta.
Entonces se formula la siguiente pregunta. ¿Por qué Haití, siendo un país que empezó de esa manera, hoy en día es el país que nosotros estamos viendo, bajo las condiciones en las que vive? Entonces, ahí es donde entra la connotación espiritual. ¿Qué es lo que lo identifica? Prácticamente más del 50% de su población practica el vudú. O sea, Correcto. es su religión oficial, que a todas luces es una práctica que no es para el Dios verdadero, sino para las tinieblas. Lo que pasa, mira, ese tema tiene muchas aristas, es muy complejo, porque uno puede identificar en la parte espiritual que es obvio que tienen una atadura, como comenzamos diciendo, pero al mismo tiempo ellos no son los únicos. Lo que pasa es que son muchos elementos que están gravitando en esa cultura y esa nación que tiene que ver, como yo les dije a ustedes, hermanos, en que aunque están unificados en algunas cosas, pero son de pensamiento tribal. Recuerden que son varias tribus y de hecho quienes vendían los esclavos a los españoles y a los ingleses eran los mismos africanos, porque había lucha de poder tribal. O sea, era un africano que agarraba a otro africano y se lo vendía para que sean sometidos a la esclavitud. Entonces, y ellos mismos se sometían también. O sea, una tribu sometiendo a otra tribu lo sometía a nivel de esclavitud también. Pero el punto es que Haití no es el único país que es impactado por el mundo espiritual, es impactado por esas prácticas animistas y además con una religiosidad contraria al Evangelio de Jesucristo. República Dominicana también. Nosotros somos impactados también. Wow. Lo que pasa es que aquí hay quienes se enfrenten a eso. Claro. Porque como somos una nación cristiana con un escudo que tiene la Biblia en el centro y eso da una identidad muy fuerte. Además, la iglesia evangélica acá tiene, entre los hermanos que sí están con una doctrina apegada a las escrituras, batallan contra todo eso. Pero también hay una mezcla. Y por eso tú ves acá que aquí se practica también la fiesta de palo, el vudú, que esa apertura religiosa del mundo espiritual, del mundo de las tinieblas, le pertenece a Satanás, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, la diferencia con Haití es que dentro de todos esos elementos, que son grupos tribales que están ahí, que no se ponen de acuerdo entre esos mismos grupos tribales, que se unifican en una total oscuridad, se mezclan con otras religiones que son sincréticas. Vuelvo y repito, y me perdonan los amigos católicos, pero es la verdad histórica. El catolicismo romano, en vez de hacer una contraparte, una contraposición a todo eso, lo que hace es que les da la apertura, como siempre ha hecho. Se adapta el catolicismo a eso y entonces se amplía más la práctica del vudú. De hecho, el vudú no es una religión politeísta, aunque ellos tienen lo que ellos le llaman los loa, que son como espíritus que se montan, esta gente, cosas así, que son los mismos espíritus de esta fiesta de palo y todo eso. Sí. Y son las mismas prácticas que se ven también en muchos grupos que dicen que son cristianos. Tú ves una práctica de grupo así, que dicen que son cristianos, y tú estás viendo una misma práctica de esos grupos que tienen ese tipo como de forma de realizar sus cultos y todo eso. ¿Por qué? Porque Satanás viene a engañar, a hurtar, a destruir, a matar, como león rugiente buscando a quien devorar. Y mientras más confunde el mundo, más problemas acarrea el mundo. Ahora, hay países, ya para no cargarle todo el dado a Haití, hay países, potencias, que tienen prosperidad económica, pero tienen una cultura podrida, espiritualmente hablando. O sea, tú ves países extremadamente ricos y prósperos, y tú ves Haití extremadamente pobre, y tienen la misma forma en el interior de la persona, porque no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, Haití, para mí, tiene tres elementos que los tiene a ellos como está, y todo lo que les ocurre por el pecado, no porque Dios los aborrece, porque mucha gente está siendo libertada por el Evangelio de Jesucristo, claro. Pero
ellos mismos en esa terrible esclavitud y oscuridad, estos tres elementos para mí son lo que yo en esta hipótesis pudiera presentar. Uno, su religión es lo principal, como dijo el pastor. Dos, la parte tribal. Y tres, la parte de que ellos no quieren o tienen una cultura de la depredación entre ellos mismos. Wow. Esos tres factores han esclavizado a Haití de una manera extraordinariamente profunda. Wow. Es asombroso porque lo que usted compartía y el pastor también decía respecto a la independencia de ellos como nación. Y tras de cámara hablamos un poquito de eso, de que ellos fueron independientes, primero que muchas naciones acá en el hemisferio, pero espiritualmente todavía hay una esclavitud que está acá en la mente y por esa esclavitud está la condición que está. Y yo creo que, como decía nuestro hermano Veloz, que siempre me gusta aportar en las cosas que dice cuando son positivas y son buenas, que todas las naciones tienen sus problemas espirituales, de batallas, del mundo espiritual, las tinieblas que quieren operar, pero el tema es que hay como hay una parte, hay un punto donde la mayor parte de esa nación están atados y están oprimidos bajo esa condición, que es el problema, porque como usted decía, todas las naciones tienen su tipo de culto a dioses paganos y en todas partes se hacen ritos, como acá, que tienen yo le tengo un término a eso, que es lo folclórico, donde está el ocultismo disfrazado, ¿verdad? Claro. De lo que es tradición. Hay un ocultismo que se disfraza acá en lo que llamamos el carnaval. Me van a tirar piedra y de todo, pero está bien. Eso es parte de eso, yo te apoyo en eso, claro. Sí, está disfrazado, ¿verdad? Es esa espiritualidad escondida, pero bajo lo que es el carnaval, que la fiesta, que el batumbalé y esas cosas, pero todo tiene que ver con lo mismo. Es el enemigo, Satanás, tratando de introducir el pecado, la idolatría, pero en este modo acá es disfrazado. O sea, hay una especie como de disfraz. El término de ellos, que por eso que despierta incluso a la ira de Dios y la situación es que es como más público. Lo de ellos como más directo. ¿Usted me entiende? Acá, ellos están absolutamente entregados. Así es. Eso es como una persona que practica el satanismo. Exactamente. Que se entregó a Satanás abiertamente. Sí, nosotros le seguimos, le servimos, tenemos que los mandamientos satánicos, bla, bla, bla. Entonces, cuando ya hay un grupo de personas que lo hace de una manera tan entregada, las ataduras del mundo de las tinieblas son mucho más fuertes. O sea, la carga es mucho mayor. Así es. Ahora, yo vuelvo y repito, no es solo Haití. Lo que pasa es que Haití tiene una cultura entre sus pobladores de depredación, como de ellos mismos no buscar entre ellos la solución. Exactamente. Se le hace más complicado. Ahora, eso no significa que haya muchas personas decentes, trabajadoras. Yo conozco, como ustedes comenzaron diciendo también, yo tengo grandes amigos que son haitianos. De hecho, yo les he predicado el evangelio y cuando aceptan el evangelio, que son libertados por Cristo Jesús, son de las personas, mira, tranquilas, te predican el evangelio también. O sea, lo bueno es que para Dios nada es imposible. Wow. Así es. Así, tú sabes que hay un dicho popular dominicano que dice que a veces sale más caro. Digo, no es un dicho popular dominicano, creo que es una canción que lo dice. Pero bueno, aquí también se dice que sale más cara la cura que la enfermedad. La cura resulta más cara que la enfermedad. Hay una salsa también que lo dice, puertorriqueña. Claro, sí, claro. Sí, porque me llegó, porque lo he escuchado. Sí. Pero cuando digo esto, lo digo porque el problema en la práctica budista no solamente está en esos cultos que se hacen, sino también que se buscan soluciones a los problemas a través de esto. ¿Budista del budismo o tú estás poniendo de ejemplo? Del vudú. Del vudú. Ah, Sí. del vudú. Después no confunden. Sí, porque te fuiste budista. Después Después vamos a tocar el budismo. Sí. Entonces, Sí. a través de esas prácticas, ellos hacen una mutación a la hechicería, al satanismo abiertamente, Claro. buscando solución al problema incluso. Porque entonces empiezan a hacer trabajo para sanar a personas o para que le vaya bien, tengan prosperidad. Y ahí es donde viene la fama de Haití como un país de brujería. Porque la gente viaja a Haití a buscar soluciones. Escuchen esto. Un país que está lleno de problemas, que se supone que es el país más pobre de este hemisferio. Sin embargo, sabemos todos que hay Entre los más pobres del mundo. Exacto. Pero sabemos todos que hay una gran parte de la población que no es pobre. En Haití hay una parte exclusiva que Sí. no es de pobres.
muy pequeña, pero ahí está. Claro. Entonces, porque realmente la pobreza de Haití radica en la espiritualidad, en la parte espiritista que practican, que no es espiritualidad, sino el espiritismo. Sí. Entonces, esas prácticas espiritistas muchas veces crean lo que es un turismo de hechicería y de brujería. Eso también pasa aquí, porque aquí en Dominicana hay personas que viajan a algunos lugares del sur que son famosos por los hechiceros y los brujos de esos lugares. Sí. Entonces, así mismo pasa con Haití, y usted escucha a la gente hablando de eso. Personas incluso con niveles económicos o quizás personas de cierto renombre que viajan a aquel lugar. Y yo me acuerdo que cuando pasó lo del terremoto de Haití, por allá por el 2010, siempre se comentó que el presidente de aquel entonces de ese país había sacrificado unos días antes una vaca, si no me equivoco fue. ¿El presidente de allá? De Haití, Sí. René Preval. En aquel momento. Sí, Era en René aquel Preval. entonces. Sí. Y la gente hablaba de que en el palacio él sacrificó un animal en un rito. Entonces, el palacio quedó destruido con el terremoto, ¿sabes? Sí. Totalmente. Y la gente hablaba de eso. Entonces, cuando vemos esto, vemos entonces que la situación de Haití, Carlos hablaba de otros países, pero los otros países también tienen la misma situación. Claro. Y podríamos citar algunos que no están muy lejos, que vamos a hablar aquí también de ellos, como Venezuela, como Cuba, que tienen la santería, que también practican la hechicería. A muy alto nivel. Claro. Mezclado con el catolicismo. Y que su idolatría es a un nivel astrostófico, o sea, de hecho, la santería la practican hasta dentro de templos católicos. Exacto. Entonces, estamos hablando de niveles ya desafiantes a Dios, porque es que Dios, en cuanto a la idolatría y la hechicería, yo digo que son de las primeras cosas que Él más aborrece, porque del primer mandamiento empieza hablando de eso. Claro. Entonces, mucha gente ignora incluso el primer mandamiento, aún siendo cristiano, de cuanto a lo que tiene que ver con la idolatría, porque tenemos personas como los católicos, por ejemplo, que dicen ser cristianos, pero ignoran el primer mandamiento de la Biblia, totalmente. Absolutamente. Y te quieren hablar de veneración, te quieren hablar de reconocimiento de los santos, pero eso no tiene ningún sentido cuando tú te arrodillas, cuando tú rezas una oración o un rosario, lo que tú quieras hacer, eso se convierte en idolatría. Sí. Tú estás idolatrando a una persona, una figura, una imagen. Entonces, lo que vamos viendo en Haití, desde mi punto de vista, es una gravedad. Porque en vez de solamente quedarse en una práctica del sincretismo religioso, en un nivel cultural, nos vamos a la hechicería, nos vamos al satanismo puro, porque las cosas que se hablan de lo que se realiza allí, y uno ha escuchado muchos testimonios que quizás uno se queda en un ámbito especulativo porque yo no he ido, no lo he vivido, no lo he podido palpar, pero la gente habla de cosas que uno no puede ni siquiera mencionar por estos micrófonos. Espantosa. Claro. Entonces, ese nivel de práctica, quizás ya para cerrar, para que ustedes sigan abundando, yo creo que es lo que lleva a una situación de una esclavitud espiritual, que aunque fueron libres social y políticamente temprano como nación, a nivel espiritual tienen una esclavitud bien marcada por la hechicería, por la brujería, por el satanismo, y esa condición que no le permite a ellos ponerse de acuerdo y salir de esa anarquía que viven constantemente. Sí, aún teniendo un presidente, usted ve la anarquía en ese país, ve la situación de desorden, porque el gobierno no es el presidente que lo está ejerciendo. Hay una entidad espiritual que a nivel espiritual se llaman gobernadores, que son los que se establecen en los liderazgos, que usted ve que por eso muchos son dictadores, en la mayoría de los casos, y otros, cuando no son dictadores, o lo derrocan o lo matan. Wow. Porque el que gobierna no es el que está ahí en la silla. Y muchas veces ustedes ven también que hay otras naciones poderosas, como decía Carlos, naciones que también tienen sus temas, que son los que imponen también la política en otros países a nivel extranjero. Sí. Entonces, estamos viendo un asunto espiritual por encima del asunto sociopolítico que pueda darse en esa nación. Es lo que yo creo. Eso es parte de la naturaleza caída del ser humano. Y como Haití es una cultura que tiene unas cadenas muy, muy grandes, muy pesadas, también han sido víctimas de la explotación de otros, porque han ido naciones a tratar de restablecer de alguna manera el orden económico y sociocultural de Haití, y han terminado incluso con grandes escándalos. Hubo una vez un escándalo de miembros de la ONU, también la pareja Clinton. Hubo escándalos ahí. Entonces, no vamos a profundizar en términos de evidencia, sino que estamos de manera muy por encima recordando situaciones, ¿verdad? Porque no nos vamos nosotros ahora a querer ser los Sherlock Holmes. Pero sí ha habido problemas
en Haití. Y de hecho, las grandes potencias han querido que sea República Dominicana, que se tire encima esa cadena tan pesada de Haití, que dicho sea de paso, la nación más solidaria del planeta ha sido República Dominicana. ¿Por qué? Porque República Dominicana, aunque tenemos nuestros problemas espirituales también, no es que República Dominicana no tiene sus problemas, lo que pasa es que, vuelvo y repito, aquí hay un pueblo de Dios que es muy aguerrido, claro. Aquí hay un pueblo de Dios muy valiente y predica el evangelio, y si hay un tema de un organismo internacional, ahí estamos nosotros dando la cara también para seguir estableciendo los valores cristianos, que no caigamos en el error de dejar de lado como potencias mundiales. Europa, Estados Unidos han caído, han sucumbido también en muchos puntos en la oscuridad de todo ese mundo de las tinieblas. Pero, repito, también Haití ha sido víctima de muchas potencias que los han dejado acéfalos, pero también cuando han intentado ayudar, la corrupción en muchas ocasiones ha impactado que se pueda dar algo concreto para que Haití salga de algún tipo de situación. Pero también nosotros tenemos hermanos en Cristo allá dando la batalla, o sea, hay misioneros. Claro. Yo he visto persecución de hermanos. Recientemente hubo un secuestro de hermanos cristianos evangélicos allá en Haití, con ese problema de las pandillas, las bandas, que en realidad no son ni siquiera bandas como tal, son grupos tribales, así mismo como en África. Sí. Un grupo tribal luchando contra otro grupo tribal por el poder de la zona, del territorio, porque es algo cultural, vuelvo y repito. Pero donde yo veo más complicado el análisis, hermanos, es la solución de Haití. Yo veo solución individual de personas que son libertadas por Cristo, pero yo no veo una solución, humanamente hablando, en esa nación haitiana. De verdad, lo más que yo pudiera percibir así es que una potencia tome el control absoluto de Haití. Wow. Una potencia que pueda económicamente dirigir esa nación de alguna manera, porque República Dominicana no tiene los mecanismos, los recursos, no tiene la infraestructura, no tiene el desarrollo social tan ampliamente abundante para hacerse cargo de un niño con tantos problemas, wow. Podemos decir, con una enfermedad tan grande como es la nación de Haití. Pero tú sabes que ninguna de esas naciones y potencias que podrían hacer eso lo van a hacer, porque realmente ya ellos saquearon a Haití. Empezando por Francia. Claro. Solamente Francia en el 1825... ¿Tiene petróleo Haití? Yo no sé si tiene petróleo. Bueno, Haití tiene mucha riqueza, porque Haití es un lugar... si tuviera petróleo, pero no creo que tengan petróleo. Si pero sí se dice del oro, como aquí tenemos oro, allá también tenía mucho oro y también es probable que lo han explotado. Hay una montaña que se dice, que se presume, hay una montaña que tiene... Sí, porque la palabra Haití viene indígena, es una palabra indígena que es lugar montañoso, lugar de montaña. Sí. Y normalmente los lugares de montaña casi siempre tienen muchos yacimientos minerales. Pero el asunto es que Francia en el 1825, solamente para darle la autoridad de libertad que ellos habían proclamado en el 1804, tuvieron ellos que pagarle 150 millones de francos, o sea, un dineral. Wow. Yo creo que todavía están pagando dinero a Francia todavía. O sea, sí. Francia fue un país que acabó a nivel económico, hablando a nivel de los recursos de Haití. Y ellos son uno de los países que menos se interesa en hacer algo por Haití en este tiempo. Los demás países que también de alguna manera se han aprovechado de riquezas de Haití a través de presidentes títeres que ellos han tenido, que le han servido para ellos realizar muchísimas cosas. Que bueno, Carlos hablaba ahorita de algunos que yo no voy a tampoco caer en ese tema porque es un tema un poquito, ¿verdad?, espinoso, que uno no puede indagar a profundidad para no caer en una especulación que luego sea un señalamiento injusto. Pero la realidad es que esas grandes potencias no le interesa a Haití porque ya a Haití lo explotaron. O sea, Haití, lo que quedaba de ellos, lo explotaron los mismos ciudadanos de Haití. Sí. Que eran la parte ya de la naturaleza y la parte de la forestal y todo esto, los ríos. Sí. Todo eso en Haití prácticamente se ha destruido
por la misma forma en la que ellos viven, Sí. de necesidad y demás. Entonces, lo que estamos viendo en Haití es que en Haití se necesita más de Dios. Ujú. Claro. Es una nación que necesita más de Dios. Así Y como es. decía Carlos, yo conozco muchos hermanos que son practicantes de nuestra fe. Bueno, en mi iglesia yo puedo dar testimonio. Nosotros tenemos muchísimos hermanos haitianos, siempre Wow. lo hemos tenido, que comparten con nosotros. Incluso a veces nos dicen, yo quiero cantar en mi idioma. Yo digo, no hay ningún problema. Wow. A ellos les gusta cantar en su propio idioma porque ellos son muy aferrados a sus raíces. Sí. Muy arraigado a sus Claro raíces, que sí, el claro. haitiano. Entonces, eso es bueno. Ahora, lo malo es cuando las raíces no son las correctas. Ujú. Cuando las raíces a las que tú te arraigas son de cosas que a Dios no le agradan. Ujú. Entonces, cuando tú vas a la Biblia, quizás ya tomando un poquito más la palabra en este tema, tú te das cuenta que los problemas de muchos países en el tiempo bíblico, en el antiguo pacto, siempre eran los dioses ajenos Ujú. a Dios. Que se creaban lugares altos para adorar deidades y cosas paganas que no eran Exacto. parte de la verdadera adoración. Así es. Y esa era una de las situaciones por la cual fueron destruidos gran cantidad de naciones en toda la historia Eso bíblica. llevó a la ruina de Israel en En varias ocasiones. toda sí. la historia bíblica, incluso al mismo Israel, y mira qué punto ni más importante toca Carlos, Sí. le tocó padecer situaciones por irse detrás de dioses ajenos. Ujú. Y los reyes que gobernaban en algún momento en esa tesitura de querer complacer a mujeres de otros países o a reyes que hacían pacto con ellos, nunca terminaban bien y siempre son mencionados como reyes malos en la Biblia, Así es. cuando tú te vas allí. Entonces, hay un nivel político donde interviene la espiritualidad Sí. y tiene que ver cómo ese político dedica a su nación y de alguna manera sus políticas para que los ciudadanos la ejerzan sean agradables delante de Dios o no. Sí, ese tema que tú mencionas ahora, eso es vital, porque el aspecto político también está cubierto por la incidencia espiritual. Claro. De hecho, la gente cree que los demonios, aunque yo no domino mucho ese tema, pero los que lo dominan sí he escuchado algo ahí, me he interesado, he investigado muy poco. Los demonios tienen sus zonas estratégicas, Ujú. tienen su control. O sea, en la India, ahí hay una serie de potestades, de principados que controlan esa parte. Claro. Entidades. ahí. Son entidades, Claro. o sea, que controlan. Ujú. Y cuando uno va a la Biblia, uno ve que sí, que tiene mucho sentido eso, porque uno puede citar bueno, la parte cuando se lo puso que yo entiendo, ¿verdad? Un demonio, vamos a decir así, un ángel caído, al mensajero que le iba a llevar el mensaje a Daniel. Sí. Y tuvo que recibir ayuda Ujú. en el mundo espiritual. Y allí revelan, Carlos, los principados a nivel Esos son principados, claro, a eso del voy. gobierno que hay en los aires, además del gobierno terrenal. Sí, porque menciona el Exactamente. nombre de la nación, Claro. príncipe de Persia. o El sea, príncipe de Persia no es el príncipe que está dirigiendo ahí, es una entidad Ujú. espiritual y, o sea, es obvio, es claro que Haití está atado por ese grupo, por ese grupo de entidades espirituales, Claro. como todas las naciones del mundo, ¿eh? Ujú. Porque nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne ni sangre. Entonces, si no es contra carne ni sangre, cuando los cristianos estamos predicando el Evangelio y nosotros vemos una incidencia que va en contra del Evangelio, ese es el mundo espiritual, incidiendo en el mundo terrenal, Así es. en el mundo material. Entonces, eso que mencionó el pastor Almanzar es muy importante. ¿Por qué? Porque me parece a mí que cada entidad espiritual tiene que dar como un tipo de cuenta, tiene como que controlar su zona. Esta Sí. zona es mía, aquella zona, y me parece que yo he escuchado testimonio en ese sentido. No es descabellada la idea de que ese mundo espiritual, los ángeles caídos, como que en su rendición de cuentas, ellos buscan cada zona, potestades, principados, etcétera, etcétera, Ujú. buscan en cada zona llevar a la miseria mucho más a la nación que le tocó. Exactamente. Porque Europa, que es un continente próspero, el viejo continente, ahora mismo está en un desastre, en una debacle, culturalmente hablando y moralmente hablando. Donde, por ejemplo, España, la tasa de natalidad por el piso, que prácticamente sus pobladores, es decir, la
estructura social, la estructura humana o el capital humano es prácticamente envejeciente. Wow. Sí. No tienen una tasa de natalidad estable. Está por el 1.0%, que eso es un desastre. O sea que lo que están sustentando Europa son los musulmanes, o sea, esa cosmovisión, ese grupo de inmigrantes islámicos que son los que están teniendo hijos en gran parte de países que la natalidad, vuelvo y repito, y pongo España de ejemplo porque es el desastre ahora mismo en ese tema más fuerte. También lo vivió China con la ley del único hijo. Del único hijo, sí. Que tuvieron porque son demonios que controlan tuvieron eso. que abrirse el mismo espíritu. Exactamente. Entonces, República Dominicana tiene un gran desafío, Carlos, porque aquí vienen a parir acá y aquí... Ese es el mismo espíritu del aborto, es el mismo espíritu de todo eso. De evitar que las personas tengan hijos de alguna manera. En contra de la vida. Claro. En contra de la vida. En contra de la palabra. Exactamente. Que es lo que dice Dios, crezca, multiplique. Bueno, pero en el caso de Haití, la potestad, el principado, oeste o lo que sea que esté ahí controlando, como que la estrategia es vayan a parir a República Dominicana. por allá nosotros lo que quieren es desbaratar. O sea, y acá es porque la tasa de natalidad, el de las parturientas haitianas, está por un 36%. O sea, eso es muchísimo. Wow, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo lo veo de esa manera, pastores. Yo me gustaría escucharlo a ustedes en esa parte. Bueno. Porque yo creo que el mundo espiritual tiene sus comandantes, ¿no? Como que están divididos en sus estrategias. Así es. Bueno, yo creo que extrapolando el tema a la Biblia, veo un escenario parecido al de Madián, capítulo 6 de Jueces, ¿verdad? Sí, Madianita, la claro. opresión de 7 años. Dice que empobrecían. O sea, se me parece un poquito a ese escenario, como que empobrecían y tenía una explicación lógica, porque el tema de Haití, lógicamente, los sociólogos, politólogos, economistas, tienen una explicación. Y esa explicación ellos se la dan con números, con detalles. Claro. Mira, esto está así porque... Pero nosotros que conocemos el mundo espiritual, le podemos decir a la gente que es un tema espiritual. Aunque las naciones que están alrededor entiendan que es número, que es que la economía, que no hay dinero, que hay muchos factores. Pero todo eso controlado por un factor espiritual que es el principal. Y como decía Veloz, yo veo como complicado el escenario. Al menos que no haya una humillación colectiva, que también se ve muy complicado. Que lo han hecho, porque en verdad yo he visto videos, me han llegado videos de grupos de hermanos cristianos que han hecho cultos, porque hay muchos cristianos en Haití. No es que no hay muchos cristianos. Lo que pasa es que esa atadura es fuerte, hermanos, allá. Y han clamado al Señor, han clamado y obviamente Dios obra conforme a su propósito y voluntad, porque ellos claman por su nación y todo eso, pero ya ellos tienen la libertad en Cristo. O sea, el mundo puede estar cayendo a pedazos y el cristiano ya es libre, ya tiene la libertad plena espiritual, que es la que importa. Así es. Entonces, pero el escenario, Veloz, como usted decía, yo repito otra vez, está complicado, porque yo conozco de fuente oficial personas, porque uno como pastor y está involucrado en el tema del evangelio, testimonio de personas que han convivido allá y conocen algunos temas, que me cuentan con el tema del cristianismo allá, porque te hablo del cristianismo, hay muchos cristianos, pero hay muchos cristianos también que inciden en la práctica del vudú, aún siendo cristianos. Claro que sí. Entonces, es el problema, es el mayor problema. Y aquí también. No hay una identidad, o sea, la identidad del pueblo en cuanto a evangelio, porque no se levanta un líder. O sea, aquí tenemos predicadores, por ejemplo, tenemos Veloz apologista, alguien que defiende la palabra, usted es un pastor que es teólogo, conoce la palabra, defiende, pero no veo una persona como que se levanta a defender. Y cuando uno ve a un defensor, que uno descubre el trasfondo de la defensa, se da cuenta que está buscando intereses, que la defensa no es para buscar la solución de la nación. Claro. O sea, es un problema que tenemos de frente, que no le vemos como el bajadero, como que no hay forma, excepto que Dios en su misericordia, como conocemos y siempre oramos, porque no podemos dejar de orar. La oración no está de más, porque estamos planteando los problemas que están acarreando la ciudad, pero también la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Y tenemos que orar. Y como iglesia y como cristiano, el mayor consejo que yo le podría dar a una persona que va a ver el video, que se lo van a enviar,
es que la nación tiene que volverse a Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para que Dios se acuerde de ellos y pueda tener misericordia. Y en el sentido de acordarse, no digo que se olvidó, sino que es un sentido como que Dios le preste atención. Exacto. Y los redime y los levante. Pastor. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y yo creo que Haití puede levantarse y puede redimirse. Ahora, lo que uno ve por los acontecimientos y las cosas que van sucediendo es el mal ejemplo de lo que es no servirle a Dios o no adorar al verdadero Dios. Wow. Porque realmente hay muchos cristianos allá, pero el porciento de cristianos que hay allá es prácticamente similar al porciento de evangélicos que hay aquí. Allá hay aproximadamente un 20% de la población que es cristiana protestante. Aquí nos vamos por un 40 casi ya. Bueno, aquí hemos subido 35, más del 20%, pero realmente... El asunto es que uno tiene que ser escéptico con las matemáticas, porque ese 20 o 25, 30... Yo no creo que todos sean verdaderos cristianos. Ese es el, Entonces, si podemos sacar números, vamos a quedar en un 10. Aquí se habla de cerca de un 30%. Ese es el problema. Aquí se habla de cerca de un 30%, pero el asunto es que el otro 70% hay un remanente de ese 70% que se profesa ser cristiano, aunque sea de otra denominación, que no es la evangélica. Claro. Y eso ayuda mucho a nuestra nación, como tú decías. Aquí le hacemos frente a muchísimas agendas, muchísimas situaciones. Y es el nivel de la religiosidad que nosotros tenemos a nivel espiritual. Pero entonces en Haití hay una situación que se da. Y esa situación que se da en Haití es que predomina los practicantes del vudú. Exacto. Entonces la anarquía de Haití, de no tener una dirección espiritual para ellos tener prosperidad verdadera, es lo que la Biblia dice, por ejemplo, cuando dice al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Hay una falsa libertad y hay una verdadera libertad. Así es. Y de ahí el tema que veníamos hablando de que ellos fueron primeros en proclamar su independencia que nosotros y muchísimos países de aquí de América. Pero al contrario a eso, siguen siendo esclavos porque la verdadera libertad es espiritual y es Cristo que la da. Así es. Entonces, mientras no se proclame a Cristo como Señor de esa nación, no habrá un verdadero cambio. Porque eso que tú decías, del ejemplo de los madianitas y del pueblo de Israel, que ahorita decíamos también, ¿cuándo había anarquía? ¿Cuándo era el periodo de los jueces en Israel? Cuando hacían lo malo. Entonces, mientras están haciendo lo malo, vemos la anarquía, vemos la destrucción, vemos el desorden, porque están haciendo mucha gente lo malo. Entonces, en vez de buscar una solución, cada vez se dividen más las bandas, las pandillas, porque lo que causan estos espíritus del diablo y de la tiniebla es división. A ellos no les interesa que el país se una. A ellos no les interesa que ningún país potencia que está gobernado por otro principado ayude a estas naciones. A ellos lo que les interesa es que ellos se destruyan a sí mismos y sigan destruyéndose para que eso de alguna manera vaya y de alguna manera llegue a otros lugares, incluyendo nuestro país. Que también tenemos una situación que gracias al Señor se ha contenido, pero que no es algo que podamos asegurar en el tiempo. Así es. Y no lo digo por mí, sino lo digo por las situaciones que se dan. Sí. No podemos asegurar que en algún momento esa explosión social no pase a nuestro país y por consecuencia, por vía de consecuencia, haya un conflicto entre ambas naciones. Por defensa del territorio quizás, o por defensa de las condiciones de vida en las que vive el dominicano. Pero ya la carga que tiene República Dominicana, decía Carlos, por ejemplo, de las haitianas que vienen a parir aquí a República Dominicana, que ya se está planteando de que vayan y le creen un hospital, una maternidad en la frontera. Sí. Porque hay otro problema también en las escuelas. En las escuelas hay un gran porcentaje de estudiantes porque los haitianos, las mujeres haitianas paren muchos hijos y hay que llevarlo a la escuela. Entonces, ya los dominicanos muchos se están quedando fuera de las escuelas y esto es un tema sociopolítico ahora el que estoy tocando, pero que de alguna manera puede traer un conflicto que puede llevar a un conflicto entre ambas naciones. Entonces nosotros tenemos que orar, yo creo, por esta nación. No dejar de darle la mano no dejar de ser solidarios con ellos. Mantenernos como nación, la República Dominicana, orando por ambos países. Somos una misma isla, pero no un mismo país por las razones culturales que nos embargan y de origen. Entonces, yo entiendo que la solución de Haití está en Jesucristo. Así es. Que ellos necesitan... Del mundo. Claro, del mundo y de Haití, en este tema específico, volverse a Cristo. Para que ellos puedan tener prosperidad y tener las bendiciones
que Dios tiene para todos nosotros. Pastor, para terminar, voy a terminar con una pregunta para ustedes dos, como terminé la otra vez. Creo que así mismo, me llegó otra vez y al final no tocamos el último tema, el anthrax. ¿Qué hay? ¿Qué información tienen ustedes de eso? Para que la gente escuche un poquito acerca de eso, veloz, qué ha escuchado, qué ha leído acerca de eso. No, lo del anthrax, bueno, es que no es la primera vez que pasan cosas a nivel epidemiológico. Haití tiene una muy grave deficiencia en cuanto a salud comunitaria. Y por eso las mismas, porque es el tema central acá en República Dominicana, uno de los temas que más se toca y estadísticamente uno de los temas que, bueno, yo que manejo un poquito esa parte, con relación a cuando nosotros recibimos personas, específicamente mujeres embarazadas, para atencionarlas, vienen con muchas deficiencias, anemia crónica y otros males más. Entonces, es un país con una deficiencia en todos los niveles. O sea, hablar del anthrax como un punto específico, simplemente estaríamos tocando uno de los elementos, pero cuando nosotros encerramos todos los elementos en el mundo espiritual, el anthrax es lo de menos. ¿Entiendes? El anthrax es lo de menos. O sea, es, como dijo el pastor, orar que sigan personas recibiendo la libertad en Cristo. Si vamos a hablar de que se necesita entonces una solución de salud, esa solución de salud también está en la buena voluntad que Dios pone en el corazón de los hombres que son temerosos de Él, de su palabra, para que le lleven también soluciones médicas, porque el anthrax es una de las cosas, uno de los problemas de tantos que tienen y uno de los problemas de tantos más que van a seguir llegando. Entonces, wow. O sea, es un tema sanitario. Un tema sanitario, pero que tiene que ver mucho con la forma, la parte cultural. Sí, claro que se va el anthrax, va a llegar otra cosa. Exactamente. Antes del anthrax había otra cosa. Como entonces, el ébola, exacto. Cólera, Todo lo que acarrea esa nación por la esclavitud del mundo espiritual. Yo me quedo más en el mundo espiritual, hermano. Exactamente. Así es. Bueno, hermanos, nosotros hemos llegado al final. Yo sé que son temas que dan mucho de qué hablar. Las personas que nos están viendo a través de esta plataforma, esperemos que pues hayan sido edificados en el tema sobre Haití, pero que sobre todo nos ayuden y se unan con nosotros en la oración por esa nación. Yo creo que vale la pena orar por Haití, por la República Dominicana también, que somos vecinos, pero nosotros desde aquí vamos a cumplir con esa parte de presentarle siempre al Señor nuestros hermanos, vecinos, que necesitan de Dios en gran parte, en gran mayoría. No todos, porque hay muchos que ya le sirven al Señor, pero las ataduras que tiene a nivel del gobierno, a nivel de los que toman decisiones, sigue siendo fuerte, porque están arraigados a nivel cultural y a nivel de su idiosincrasia en lo que tiene que ver con cosas que a Dios no le agradan. Y eso no lo podemos pasar por alto ni podemos venir aquí con paños tibios. Es la realidad, es la verdad y se ve a todas luces y se entiende que sus problemas son espirituales más que problemas económicos o sociales. Esto es excelencia. Usted va a volver a vernos con un nuevo contenido interesantísimo que viene ahí. Vamos a seguir hablando de algunas naciones y usted va a seguir siendo edificado. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes, mi hermano Carlos Veló, mi hermano Pastor Miguel Mateo y también un servidor Víctor Almanzar. Siempre es un placer poder llegar a su vida a través de esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Recuerde, esta es la nueva temporada de Esto es Excelencia.